Hola, Teresa Edith. A ver si me pueden contestar si están viendo en sus pantallas ya la diapositiva. Yo creo que sí o no, por favor. Sí, profesor. Ah, ya. Gracias, 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 gracias. Entonces ya vamos a iniciar. Ya es la semana 4. Un ratito, por favor, ya un ratitín. Ya, ahora sí. Bien, entonces, buenos días. Gracias por conectarse. La semana pasada hemos tenido un tema importante que tiene trascendencia por básicamente una obra que vimos, que es Las cuitas del joven Werther. Como hubo un reemplazo por las celebraciones de Semana Santa, no nos hemos podido comunicar, pero han estado en buenas manos. Entonces, eh, Las cuitas del joven Werther es una novela que representa el romanticismo que germina en Europa allá por el 1774, en Alemania, ¿correcto? Bien, Wolfgang von Goethe es el fundador de esta organización en Alemania. No digo organización porque es un modo también es una filosofía de vida el romanticismo. Ya se tenían principios, manifiestos, pero faltaba ese héroe romántico que representa Berta. Eh,
Entonces estamos en la segunda mitad del siglo XVIII, en donde la vida y lo que estaba sucediendo te permitía ser romántico. Y yo me refiero con esto esta idea de que tal vez la vida no estaba todavía llena de tantas, de tantas necesidades y carencias. Pero cuando hay crisis política, cuando hay crisis económica, cuando hablamos de crisis social, entonces este discurso del romanticismo se agota, se agota. Disculpe, mi café. Se agota y no es propio o no corresponde tener que cantarle al amor, hacer conocer que vivo un amor prohibido, porque hay hambre y miseria en Europa. Y estamos hablando de ya la segunda mitad del siglo XIX. Y es allí donde, como se agotan básicamente los discursos, tiene que nacer otro, pero de acuerdo a los acontecimientos, de acuerdo al marco en el que uno vive. Por ejemplo, lo que estamos viviendo, ¿no? Y la gente del arte, yo me imagino, feminicidio, sicariato, eh, robos, asaltos, secuestros, trata de personas. Y digo, voy a sacar mi poemario sobre el amor, ¿no? Y le canto al amor y a la primavera y a las estaciones. No corresponde, ¿verdad? No corresponde. Y viene todo este cambio de discurso con el realismo que se opone al romanticismo. Eso quería, por favor, que lo tomen en cuenta para ver cómo los movimientos se suceden, ¿ya? ¿Hay alguna consulta aquí? No. Si tienen alguna consulta y no van a utilizar el micro, aquí tienen el chat. Ya. Entonces, lo que tenemos en esta semana 4, rápido ha pasado, es justamente el realismo, ¿sí?, del siglo XIX que va hacia la narrativa del siglo XX. Es el contenido, ay, es el contenido, crimen y castigo. Qué raro, aquí no han colocado, a ver, déjenme ver, porque hemos llegado a la metamorfosis. Ah, literatura del siglo XX, innovaciones técnicas, y faltaría la metamorfosis de Kafka. Claro, eso es lo que falta en el temario. Pero vamos al realismo del siglo XIX y a sus representantes. Nos vamos a quedar con Fedor Dostoyevsky. Y tomen en cuenta esto de el momento crítico en el que resulta que un cambio también es parte para suceder en todos los manifiestos y narrativas. Bueno, el realismo surge en Francia, pero como ustedes pueden apreciar, también se da en Rusia. En el siglo XIX, y como una reacción, como ya les había explicado temprano, como una reacción contra el romanticismo. Ustedes tienen en la separata una cita de Stendhal, en donde habla del espejo. Stendhal también es un escritor del realismo y en esa medida fija un objetivo con esa cita. Los escritores del realismo tenían un objetivo. Estaban siendo testigos de la crisis
en la cual permanecían y habían tomado como objetivo tener que retratar esa crisis y lo que veían alrededor de manera muy detallada, muy minuciosa, como si la novela o el producto en el que se va a retratar y se va a recrear todos esos sucesos, no del pasado, sino del momento en el que viven, tenga que ser tal cual como sucede en la realidad. Es decir, la novela era un elemento especular, como un espejo de lo que venía sucediendo en Francia, en Rusia, en Alemania. Era una crisis. Había hambre, mendigos en las calles, alcohólicos, prostitutas, enfermedades, las calles sucias. Y frente a eso, el escritor tenía que narrar con objetividad, porque la subjetividad del romántico ya no le sirve. Así que las novelas del realismo describen contextos, marcos, conductas, modos de bailar, modos de caminar, modos de ser de los personajes. Y como están dados a la descripción absoluta y permanente de lo que están viendo, porque es como si el escritor se para frente a ese marco, a ese contexto, y se coloca una cámara de televisión. Es tal cual. Así que, como la objetividad prima, a veces estas novelas luego eran tomadas como documentos sociológicos. Yo quería saber lo que había sucedido, por ejemplo, en Rusia en la segunda mitad del siglo XIX, bien podría revisar Crimen y Castigo, porque el estudioso, el investigador, el sociólogo, el historiador de este tiempo podría darse cuenta de algunos detalles, ¿no? Del contexto histórico, del marco, cómo era el ambiente social, pero se describía todo, incluso lugares también. Y aquí viene un datito. Eh, Estas novelas, por ejemplo, allí ustedes tienen al iniciador del realismo francés, Stendhal, Rojo y Negro, Flaubert, el padre de la novela moderna, en temática muy osado, Madame Bovary, y Balzac, por ejemplo. Es Balzac con una presentación de galerías, ¿no? Galerías de personajes y ambientes sociales. Por eso es considerado el padre de la novela sociológica. Y Fedor Dostoyevsky, con Crimen y Castigo, padre de la novela psicológica. Pero aquí yo les iba a dar un dato. Cualquiera de estas novelas, ustedes las tienen, ¿sí? Oportunidad de tan solo observar, primero de manera a modo formal, en su forma, son novelas extensas, son bodoques, ¿no? Bodoques. Y bueno, mis colegas siempre dicen, salen felices, ¿no? Justo después de esta clase, dice, yo les he dicho a mis alumnos que lean Crimen y Castigo. Ah, no, yo les dije que lean a Balzac. Bueno, lo que no les dicen es que estas novelas son extensas. Por ejemplo, Crimen y Castigo tiene 670, 680 páginas. Y como hay una descripción pormenorizada a detalle de lo que está viendo el autor, son novelas pesadas y que a la primera hoja, a la primera página de la novela te quedas dormido. Bueno, ese es un dato. Entonces, cuando yo, por ejemplo, leí Crimen y Castigo, tenía 19 años y era para un examen en la universidad. O sea, era obligatorio leerlo. Ahora, las lecturas cambian de acuerdo a las edades. 19 años no tienes instrumentos para interpretar.
una obra tan importante, ¿no? Pero yo les voy a ir contando lo que me llamaba la atención de esta obra. En cambio, si lees Crimen y Castigo, a los 30, bueno, tu visión se ha ensanchado completamente a lo largo del tiempo y tal vez si tengas insumos y herramientas, recursos para entender mejor la obra. Eh, pero eso no lo dicen, entonces la lectura no es un placer cuando te acercas a estas obras, que por ese lado son difíciles de leer. Eh, Ahora, la pregunta es, si todos hacen lo mismo, Stendhal, Balzac, Flaubert, Dostoyevsky, ¿por qué Dostoyevsky destaca? Si todos describen, aquí no está Tolstoy, ¿no? Que Tolstoy es eh, descripción, hablando de la guerra y paz, descripción, pero también un marco filosófico que hace pues que te entrampes en uno de los capítulos y jamás puedas salir de él, porque tendrías que estar, tendrías que leer los libros que ha leído Tolstoy. Tolstoy es difícil, no es aquí. Es también un escritor ruso, importante, tan igual como Fedor Dostoyevsky. ¿Por qué vamos a hablar de Dostoyevsky? A ver, ¿qué me dice? ¿Qué describió él que no describieron sus pares? A ver, ¿qué me dice? Leo. Yo siempre coloco este ejemplo muy grosero, que es como cuando tú haces un emprendimiento y decides poner una bodega en tu barrio, pero ya hay 7 bodegas. Todas venden lo mismo, ¿no? Eh, y tú estás determinado a tener éxito y clientela y tienes que hacer algo distinto. ¿Qué es eso distinto que hizo Dostoyevsky para verlo hoy? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué faltaba por describir? Que no se había descrito hasta ese momento. El mundo interior. Excelente. Pero el mundo interior, ojo, porque es aún más difícil, voy a colocarlo ahí. Mundo interior, interior. Los demás no habían descrito ese mundo interior, no habían descrito el mundo interior atormentado además, porque el personaje principal de Crimen y Castigo, Raskolnikov, es una mente atormentada, es una mente brillante y atormentada. Entonces vamos a colocar aquí el mundo interior, el inconsciente o la conciencia atormentada. Mente atormentada. Ahí está. Raskolnikov es un sujeto en crisis y no solo movido por la crisis externa, que es, bueno, no tenemos que comer, ¿no? No tengo dinero, voy a dejar la universidad, sino también es un tipo movido por sus culpas. Y su culpa más grande lo pone frente a su creencia, ¿no? En conflicto con su propia creencia, con sus convicciones. Lo vamos a ver más adelante. Bueno, por eso Dostoyevsky es considerado el padre de la novela psicológica, ¿sí? Vamos entonces, excelente a nuestro compañero, vamos con Fedor Dostoyevsky, Crimen y Castigo. Mucho cuidado con esta novelita. Yo le digo novelita porque ya desde el título se presenta como una novela policíaca. Dicen, ah, bien, yo soy de leer novelas policíacas, dice. Me gusta también las películas que tienen que ver con asaltos, crímenes, persecución, la policía, los diálogos con la policía. Me va bien, así que no creo que sea difícil, ¿no? Podría decir alguno. Pero después cuando se encuentra con esta novela,
uno tiene un choque con la realidad porque no solo tienes un crimen, una persecución y después una sanción, sino que además en un nivel profundo hay la idea de una regeneración moral que no te la esperabas. Entonces, tiene dos lecturas esta novela. Hay un crimen y castigo externo y hay un crimen y castigo interno. Interno. Características de la narrativa de Dostoyevsky. Profundo análisis de los aspectos psicológicos de los personajes, y es una constante en sus demás novelas también, pero destaca como un emblema de mente atormentada, es el héroe atormentado, Raskolnikov. Y por eso hay una tendencia a lo dramático, la importancia del diálogo en su obra está presente incluso cuando Raskolnikov va y se entrevista con los inspectores de la policía. Es la cima dentro de la novela estos diálogos que tiene Raskolnikov con la policía. Y hay preocupaciones morales y religiosas, pero atormentadas también. Recordemos un poco, yo sé que no podemos trasladar la vida del autor a las obras, pero definitivamente el autor recrea sus propias experiencias, se inspira en sus experiencias. Y bueno, la vida de Dostoyevsky ha sido, no quiero decir pura fatalidad, pero un conjunto de vaivenes trágicos. Primero, su situación económica, siempre precaria. De hecho, la novela se dio por entregas. Por qué se da por entregas? No porque quiera mantener el suspenso el autor. El autor no tiene dinero para hacer una publicación completa. Y la novela se presenta en 1886, una parte se publica en una revista y luego se dan en 12 partes la novela, ¿no? Y tomando en cuenta que tiene un aproximado de 700 páginas, en 12 partes, se termina de presentar la novela en 1887. ¿Mm? Entonces miren ustedes cómo ha costado tener que publicar esa novela. Ahora, no recibió ningún reconocimiento en vida tampoco. Ahora, purgó condena también, estuvo en la prisión de Siberia, nada menos, y luego padecía de epilepsia, todo lo que supone una enfermedad como la epilepsia. Y esto hace que definitivamente en sus obras hay una tendencia dramática, dramática. ¿Qué obras tiene? Entonces se repiten estas características: El idiota, Pobre gente, El jugador, Crimen y castigo. Bueno, ¿cuántas partes tiene Crimen y Castigo? Les estaba comentando esto de 12 partes, esas son las 12 entregas, pero ¿cuántas partes tiene la novela? La novela tiene 6 partes, jóvenes, y un epílogo. ¿Y qué cosa es un epílogo? Bueno, un epílogo es cuando es una conclusión que se inserta luego del desenlace. Se da mucho en las películas ahora y en las series. Cuando ya conoces el final de la película, pero luego hay una conclusión en la que se te da a conocer el destino de los protagonistas o del personaje principal. Eso que nosotros lo vemos hoy, ¿sí? Y que parece tan moderno, ya lo utilizaba Dostoyevsky. 6 capítulos y un epílogo. En en los primeros capítulos, digamos en las 3 primeras partes de la novela, conocemos al detalle eh, la, la, la personalidad fría y sórdida de Raskolnikov. ¿Qué es Raskolnikov? Ustedes digan.
¿Qué es? ¿A qué se dedica? En una Rusia zarista, imperialista, en donde hay miseria, miseria. Las calles de San Petersburgo, en las calles de San Petersburgo lo que tenemos es desempleados, alcohólicos, niños abandonados, prostitutas, bueno, y por ende pobreza. ¿Y Raskolnikov qué es? A ver, voy a ver, ustedes que me colocan. Me colocan. Ya sé, es una mente atormentada. Luego, ¿qué es? Un estudiante de Derecho. Mm, un estudiante. Un estudiante que por esta crisis que les digo que pasa Europa, en especial Rusia, un estudiante que no tiene los medios económicos para seguir estudiando y que conoce de leyes. Pero además dentro de la universidad ha creado una especie de moral intelectual. Ha dividido él por todo lo que ha leído. Es como cuando ingresas a San Marcos, ¿no? Y no tienes convicciones muy fuertes, no eres leído, entonces de pronto comienzas a dejarte llevar, ¿no? Dentro de la universidad por grupos y comienzas a formar una idea, pensamiento, convicciones. Y bueno, lo mismo le pasa a Raskolnikov y él divide a la sociedad en dos, en los superhombres y en los hombres inferiores. Por supuesto que él se ubica en los hombres superiores. Y él cree que los hombres inferiores son piojos, piojos que inútiles, que si tienen alguna función sería la de reproducción, pero que están supeditados a las leyes de los hombres superiores. Todo el tiempo Raskolnikov tiene eh, que hacerse él mismo una comparación, una semejanza con Napoleón. Él aspira a ser como Napoleón y por momentos cree que es Napoleón también. Él mismo se ha colocado dentro de esta moral intelectual, dentro de este cuadro de valores que ha ido construyendo en su estancia universitaria, se ha colocado una valla, ¿no? Para medirse. Y, y él es como Napoleón. Ahora, yo cuando, bueno, no lo digo, no lo dije en su momento, porque como ya les había comentado temprano, yo tenía 19 años y había leído Crimen y Castigo a trompicones, porque se venía el examen, pero sí me pasaba algo con este personaje. Las que tienen que trabajar para que él pueda permanecer en San Petersburgo son su madre y su hermana. Ellas tienen que trabajar duro, tienen que limpiar casas, lavar ropa ajena, porque su hijo está estudiando y ellas le envían el dinero para que él pueda seguir con sus estudios. Entonces, yo me preguntaba por qué Raskolnikov no busca trabajo, por qué no se hace al menos un trabajo temporal, lo que llamamos un cachuelo, y por qué Razumihin, que es su amigo, él sí se las busca. Y yo, cuando hablábamos con el profesor en la universidad sobre qué les parece la obra, si ya van avanzando, a mí me daba mucha vergüenza tener que hacer esa pregunta, ¿no? Porque hay un ego en los de literatura que hacían preguntas pues muy solemnes y yo tenía mucha vergüenza de hacer esa pregunta o hacer ese tipo de comentario. Pero luego yo solita me respondía y decía, pero bueno, si él se cree Napoleón, ¿dónde han visto que Napoleón trabaja haciendo cachuelos? Era muy correspondía entonces esa figura que había formado
Dostoyevsky con las convicciones de alguien que se cree Napoleón y que además se cree un superhombre. Que los piojos trabajen, por favor. Entonces, un poco como anécdota les cuento esto. Bueno, este Raskolnikov, Rodión Raskolnikov, se molesta porque, bueno, la madre y la hermana tampoco tienen ya de dónde enviarle los medios, ¿no? Si hay una crisis generalizada, el que tiene su casa, el que tiene su ropa que lavar, bueno, prefiere lavarlo él mismo, ¿no? ¿Por qué? O limpiar su casa él mismo. ¿Por qué? Porque tampoco tiene cómo pagar a las sirvientas. Llega un momento en que tampoco ellas tienen cómo enviarle los medios económicos para que él siga estudiando. Así que la hermana, Dunia, me parece, si mal no recuerdo, ustedes me corrigen ya, si por ahí algún nombre, son nombres así extraños, Pulqueria, Dunia, ustedes me corrigen por el chat. Eh, Decide casarse con un hombre rico al cual no ama, obviamente porque, bueno, hay miseria. Y bueno, se entera de esto Raskolnikov y Raskolnikov dice, un momentito, ¿cómo no me han consultado? ¿No? Que me parece de una mente así ególatra, ¿no? Que está bien, que corresponde a los hechos y corresponde a la configuración del personaje. Y se molesta mucho y comienza a pensar en cometer dos delitos. Miren, ¿ah? Él que es un hombre superior, él es un hombre superior, él tiene esa convicción, dice, bueno, voy a ayudar a mi madre y a mi hermana. Miren qué generoso, va a ayudar a su mamá y a su mamita y a su hermana. ¿Y cómo va a ayudar? Voy a matar y robar. Pero ¿cuál es el elemento que justifica estos dos delitos? ¿A quién va a matar y a quién le va a robar? Ojo, no piensen mal, va a matar y robar para ayudar a su familia. ¿Pero a quién? En términos de división que tiene en su cabecita atormentada, equivocada, ¿a quién va a matar y a quién va a robar? A un ser inferior. A un ser inferior, a un piojo. Por eso se justifica, ¿no? Se justifica en su mente. Yo no digo que está justificado eso. En su mente, como él ha hecho esa división, va a matar a Aliona. Aliona, luego va a coger el botín. ¿Quién es Aliona? Es una mujer entrada en años, una viejita, que presta dinero, pero que es usurera. Es decir, ahorca a los que se prestaron dinero, ¿sí? Con intereses o le dejan sus cosas, ¿no? Y él también ha buscado a Leona alguna vez. A Leona usurera, usurera. ¿Los demás están allí o solo nuestro querido compañero? ¿Mm? Si están tomando desayuno, no me molesto. ¿Qué están, no? ¿O no? Se han ido. Sí, sí, Ah, estamos ya, aquí. sí, sí, ya comenzaron con las manitos allá. Sí. Hola. Entonces sí. No, ya me estaba asustando que solo estábamos con el joven. Ya, gracias, Gerson, sí está. Bueno, yo sé. Miren, hemos pasado las celebraciones, y yo no diría celebraciones, sino reflexión, recogimiento de Semana Santa, y ahora vamos por el 1 de mayo. Así que el Perú no se detiene y vienen celebraciones y feriados. Bueno, continuamos. Esto es un justificante, es un elemento justificante de lo que va a ser. Ahora, en este primer capítulo, segundo capítulo, ya comienza esta mente, ¿no? A planificar justamente lo que va a hacer. Así que va a la casa de Aliona, eh,
y toma sus previsiones, dice, por aquí voy a ingresar, por aquí salgo, por aquí la puedo atacar. Una mente brillante, calculadora, planifica. Y todo un momento cuando le dice, bueno, este es un psicópata, un primer momento, digo, sin remordimientos, sin culpas, bajo un esquema que lo ubica como un ser superior, porque él cree que tiene la facultad de quitarle la vida a un piojo, ¿no? Y tú dices, esto es de una mente fría. Y bueno, todos sus cálculos. Llega el momento de cometer el delito y pasa algo que no estaba controlado por su mente. ¿Recuerdan? Un testigo. Eso sí no estaba mapeado, no estaba controlado, no lo había planificado, ¿correcto? Y termina también matando a la hermana de la vieja usurera. Luego de eso, seguimos todavía en los 3 primeros capítulos. Luego de eso, sucede el drama. Esta voz interior comienza a hablar más fuerte. Se llama culpa. La culpa, la conciencia, habla más fuerte. Y esa culpa que comienza a sentir lo pone en contra de su creencia, de su convicción. Hey, ¿qué pasó, superhombre? ¿Qué pasó, Napoleón? Y su esquema mental, eso que tenía claro, tú eres un superhombre, te pareces a Napoleón, ¿sí? Y tú has hecho bien porque total, una vieja piojo, inferior, así que tranquilo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Eso se tambalea. Entonces lo que tenemos es culpa, vamos a ponerle versus, ¿ya? Versus creencia, versus, o llámalo convicción. Eso que años atrás no se había puesto en duda en él, hoy se pone en duda. ¿Y, y cómo hace Dostoyevsky para mostrarte esa culpa? Porque, a ver, los demás describen, ahora, ¿cómo describes eso? Y Raskolnikov, ¿qué le pasa? Tiene estados febriles, fiebre, confusión, perdido, no sabe que si está en la realidad, camina sin rumbo, llora, se desespera. Y las fiebres y también pesadillas, ¿sí? Y en una de estas idas y venidas, en donde por momentos recobra la cordura y luego cae, no utiliza el botín, ¿eh? Se supone que él había matado para tomar el botín y ayudar a su familia. Y lo paradójico es que hasta ahora el botín está en un escondrijo, porque él está pasando por una especie de conflicto entre su culpa y su creencia. ¿Quién habla más alto? En una de estas idas y venidas, y ahora un estudiante como él, que conoce las leyes, un hombre superior, está metido en los bares con los alcohólicos. En una de estas visitas a los bares, conoce a Marmeladov, que es el papá de Sonia. ¿Quién es Sonia? Sonia simbólicamente es la salvación. Pero ya vamos a ir con Sonia, la salvación. Bueno, conoce al padre de Sonia, que es un hombre alcohólico entregado a la adicción del alcoholismo. Este alcoholismo ha destruido su familia, ha perdido el trabajo y ha destruido su dignidad también, porque lo que hace Marmeladov es vivir en las calles. Es un alcohólico redomado completamente, sumido en las
drogas, ¿no? En las drogas, en la adicción profunda. Pero a Raskolnikov le llama mucho la atención la honestidad, que vamos a llamar descaro, de que Marmeladov se reconoce un ser inútil, que le ha dado muchas desgracias a su familia, y le habla de Sonia. Y a veces se presenta ante Sonia para pedirle dinero, para su vicio, pues, ¿no? Eh, Tiene a la esposa enferma que desfallece, a a la hija mayor que se encarga de sus hermanitos y de la madrastra. De pronto muere Marmeladov como mueren los alcohólicos, la mayoría de los alcohólicos, atropellado. En este caso, por la época, atropellado por un carruaje. Miren ustedes, eh, este superhombre, este Napoleón, o remedo de Napoleón, que es Raskolnikov, se siente mal con lo que ha sucedido y con la historia, está conmovido con la historia de Marmeladov. No tiene él ni un rublo, pero hace todo lo posible para juntar ahí algunos rublos y se presenta a la casa de Sonia a mostrar su solidaridad y ayuda. ¿Qué les parece? Esto es dramático, pero ahí Sonia, para sobrevivir, también se encanta con Sonia, le conmueve, ¿no? Este ser que para alimentar a sus hermanos y a su madrastra se prostituye. Y lee la Biblia, Sonia lee la Biblia. Yo les pregunto a ustedes, Sonia, dentro del esquema, eh, dentro de la convicción y la creencia que tiene Raskolnikov, de esa división que ha hecho en la sociedad, ¿dónde se ubica? Tomando en cuenta que es una prostituta. Un ser inferior. Es un ser inferior. En la mentalidad, ¿no? De Raskolnikov es un ser inferior. O sea, es un piojo. Pero otra vez esta especie de conflicto moral, porque a él le atrae Sonia. En el capítulo 5, en el capítulo 5 de la novela, él le confiesa solo a Sonia de manera explícita el delito que ha cometido. Y Sonia no lo juzga, pero le sugiere que se entregue a la policía. Mi pregunta es, ¿realmente Sonia, dentro de la mentalidad, lo que está sucediendo dentro de la mentalidad de Raskolnikov y cómo presenta a los personajes Dostoyevsky, Sonia realmente es inferior? Estamos cerca porque es como una especie de aprendizaje, ¿no? Esto de la religiosidad atormentada en Dostoyevsky se deja ver por esta especie de tránsito que está haciendo Raskolnikov. Si Raskolnikov se quiere salvar frente a su convicción, porque su convicción está haciendo agua, ¿quién es este ser que me ayuda, que me acoge, pero es una prostituta? Yo les voy a decir que dentro del estamento social, una prostituta ni siquiera está en la base, está fuera del estamento social, es un sujeto marginal. Entonces mueve los cimientos de sus creencias. ¿Quién es este sujeto? ¿Quién es esta mujer que me atrae, que me da consejos, que me lee la Biblia y es una prostituta y me acoge, me contiene?
es un ser inferior y yo superior. Digo, tendría que buscar ayuda, ¿sí? Entre mis pares, no con ella. ¿Ves ese dramatismo? Ahora, él le hace caso. Ya alguien, un inocente, se ha autoinculpado y, bueno, por presión de la policía, ¿no? Porque cuando la policía presiona con métodos, ¿no? Crueles, entonces cualquiera dice, sí, yo lo hice. Ahora, la policía cuando se entrevista con Raskolnikov, antes de que él confiese, la policía sabe que está frente al asesino, pero no tiene pruebas contundentes para llevarlo a prisión. Ese es el problema de la policía. Y Raskolnikov sabe que cada encuentro con la policía, con los inspectores de la policía, es como una especie de, vamos a atrapar al oso. Le ponen trampas, ¿no? En cada pregunta, y él se deleita sorteando cada pregunta. O sea, esa mente maquiavélica, pero también de estratega, ¿no? Como Napoleón, pero está cerca su Waterloo, ¿no? Se va a la policía, confiesa su crimen y es condenado a 8 años de condena en Siberia, con todo lo que supone una cárcel de Siberia, la prisión de Siberia. Ojo que si dejamos el tema de la ficción y vamos a la realidad, el autor, ya les había comentado, Dostoyevsky, también estuvo en prisión. Y cuando los críticos de esta novela estudian la novela y dicen, las partes magistrales de la novela están en la conversación, en el diálogo que tiene Raskolnikov con la policía, no se equivocan porque el autor lo había vivido. El autor también vivió una especie de entrevista con la policía. ¿Quién mejor? Las personas para contar las experiencias, para escribirlas, persona que lo ha vivido. Cuando Mario Vargas Llosa dice, pero a ver, o sea, la presencia de mi padre fue como una experiencia fatal en mi vida, porque lo conoce a los 10 años y dice, y su padre, ¿sí? Apenas lo conoce y le manda un cachetadón. Imagínate un niño de 10 años, creía que su papá estaba muerto, pero luego le dicen, no, tu papá está vivo, ¿sí? Y le rezó muchas veces a una foto. Y de pronto viene este hombre, irrumpe en el mundo perfecto de este niño y le mete una cachetada y luego, para que se haga hombre y no esté con delicadezas, lo envía a Leoncio Prado. Y su experiencia en el Leoncio Prado, quiero que entiendan esto, le sirve como insumo, ¿no? Aquí está como insumo para construir La ciudad y los perros. Y es con esa primera novela que ingresa al boom latinoamericano. Entonces, él dice, mi padre fue un desgraciado, no me quería, es el padre que me tocó, pero ¿y si no aparecía en mi vida? ¿Y si no me enviaba a Leoncio Prado? ¿Y si no hubiese tenido que pasar todas esas cosas en el Leoncio Prado? ¿Qué hubiese escrito? ¿Qué hubiese escrito? ¿Ven? Lo que utiliza Dostoyevsky es, bueno, solo le pasa a escritores magníficos, ¿no? Que de esas desgracias puedan utilizar esos pasajes fatídicos y transformarlos en productos magistrales, geniales. Para mí, la cima, por ejemplo, está en Cervantes, en Cervantes. El mismo Cervantes tiene una vida caótica, extrema,
Es una vida que debe ser llevada a las pantallas. La biografía es terrible, la de Cervantes, y todo eso lo utiliza, y más lo que había leído, y ahí sale Don Quijote. Imagínense. Y los grandes escritores utilizan, yo no sé cómo hacen sus desgracias y, y las plasman en estas obras. Y lo mismo hizo Dostoyevsky. Vivió la prisión y se aprovecha de estas imágenes para recrearlas en Crimen y Castigo. No es lo mismo que un escritor con talento, ¿no? Se imagine, pues, alguna escena, se la imagine, pero no la ha vivido. A aquel que sí la ha vivido y utilice eso como insumo, como herramienta para recrearla en la novela. ¿Mm? Así es. Bueno, entonces se entrega, va a Siberia, lo acompaña Sonia, que en la simbología de la novela, pues ella es el emblema de la redención, la salvación. Ahora bien, son 8 años, pero el primer año, no me diga, profesora, todavía continúa creyendo que es Napoleón, sí. Entonces mira por encima del hombro a eh, los demás reos son piojos, él no. Él es un hombre atormentado, nada más. Y, y luego de ese primer año, otra vez viene la pluma magistral de Dostoyevsky e inserta lo que sería una especie de purgatorio, ¿no? Porque llega el momento en que tienes que aprender, tienes que hacerte más sabio, porque has transitado por una especie de, de experiencias, es como ritos de pasaje que te ha tocado vivir. Oye, aprende, porque ya pisaste fondo, ¿no? Y comienzan otra vez la fiebre, los estados febriles, las pesadillas, eh, eh, pesadillas con pasajes bíblicos. No sé si esta es la de Jonás, que es tragado por la ballena, ¿sí? ¿Podría ser Jonás? Recuerdo muy bien si fue Jonás, pero justamente con esto también delira en ese primer año. Luego de eso, él asume que sí, que no lo dice la novela, pero el lector es capaz de deducir de que el primer aprendizaje del cual toma conocimiento Raskolnikov es que él no es ningún hombre superior. Primero, ¿no? Si va a ser estudiado dentro de su lógica. Él es un piojo que está allí también en la cárcel con los demás piojos y que Sonia está en la cúspide, está entre las mujeres o los seres superiores. Porque si no tiene que comer, no pensó en matar a alguien, ¿no? Y esto es muy bíblico también, muy bíblico. Así que ahí tenemos una característica del propio Dostoyevsky, esta religiosidad atormentada, de creer que Rusia era el bastión del cristianismo. Paplina, ¿no? Tampoco, pero había la idea de muy generalizada de desconfiar de la curia y de la iglesia, y de que si la iglesia vivía bajo los principios cristianos. ¿Mm? Había muchos cuestionamientos por parte de Dostoyevsky. Y bueno, en el epílogo se da a entender de que Raskolnikov se va a entregar a una vida nueva luego de estos 7 años. Y en esa vida nueva quiere estar acompañado de
Sonia. De ahí tenemos la regeneración moral, pero previo conocimiento de lo que te ha sucedido. O sea, tienes que ser consciente. Ahí está toda esa especie de purificación. Me hace recordar mucho a Edipo. Edipo que escapa de este destino. Claro que Edipo, en la tragedia, Edipo es un ser bueno. Edipo es un ser bueno, pero según la tragedia no estuvo a la altura de su destino. Pero Edipo, ¿cómo termina? ¿Ustedes creen que Edipo termina ignorante o termina sabio? Conoce la verdad. Hay un proceso en el que con cada pequeña tragedia eres aún más sabio, vas conociendo la verdad. Y bueno, Raskolnikov ahora sabe, ¿no?, que estaba confundido y esa lógica con esa moral intelectual es más bien antihumanitaria, no es humanitaria, no es humanitaria. Y bueno, hay otra idea que es que los docentes a veces no quieren decir porque les parece cursi, pero también está la idea de que el amor regenera, el amor todo lo cura, el amor sana. Y Sonia es esa sanación, esa salvación, esa curación. Claro, por supuesto. Voy a correr un momento aquí las diapositivas, ¿sí? Porque nos hemos quedado en la tercera parte, pero aquí está, ahí está. Ahora, ¿tú le quieres dar algún crédito a Raskolnikov? Alguien una vez me dijo que las personas cambian si la caída ha sido dura. Si la caída no ha sido dura, la gente tiende a continuar equivocada. Y, y es un héroe, Raskolnikov, o si quieres un antihéroe, que pisa fondo, y que decide regenerarse. Porque está bien, le hizo caso a Sonia en el sentido, ve, entrégate. Pero les estoy diciendo que el primer año seguía con la misma lógica esta del superhombre, pero estaba equivocado. Es un hombre inferior, es un hombre inferior, ¿no? Gran obra, entonces, ya le tomaron captura. Si quieren que regrese, me dicen, aquí está de nuevo, miren, esta parte, 3 primeras partes, y luego hasta el epílogo. Hay películas, ¿no? Incluso nosotros tenemos una película peruana, sí, protagonizada por el ya fallecido Diego Berti, que justamente es una especie de recreación de Crimen y Castigo. Eh, y no está mal que puedan ver películas, ¿sí? Y cuando tengan tiempo, pues visiten la obra. Listo. Esto del nivel superficial y nivel profundo también les dije temprano, ¿no? Pero eso es para los lectores no habituados. Los lectores no habituados se quedan en el primer nivel, el nivel superficial. Es una trama policial. Lo mismo le pasa con los cuentos de Borges, pero Borges es una pelea de gatos en la cabeza, porque pues, ya al final te das cuenta que el misterio no tiene nada que ver con ningún delito, sino que el misterio es más bien filosófico. Y Borges te obliga a más, siempre.
Borges. Bueno, antes de ir a las narrativa del siglo XX y las características y representantes, bueno, los tiempos cambian, ¿no? Y hay escritores que se atrevieron a dar estos saltos y estos cambios vertiginosos. Hay pequeños progresos científicos que suponen en el hombre y sobre todo en el escritor una esperanza. Y entonces lo que hacen es, eh, en cierta medida, amoldar sus productos, sus obras a estos cambios. Por ejemplo, el cine. Me imagino la experiencia del cine en estos escritores y cómo van cavilando, ¿sí? Una especie de innovación técnica en sus cabecitas y decir, no, esto cómo lo llevo a la novela, cómo traslado esto que acabo de ver, imágenes, saltos temporales, cómo lo llevo a la novela. Por ejemplo, escritor norteamericano, gran influencia para Vargas Llosa, Faulkner, William Faulkner. ¿Se fueron? Disculpen, me fui, creo, en un momento. No, si todo está bien. No, ¿Se ve sí, sí, está bien la todo. diapositiva? Sí, Ah, sí ya, se ve. gracias, hijo, gracias. Sí, sí se Ya, ve. ya, gracias. Bueno, Kafka, por ejemplo, Gabriel García Márquez decía que una vez que terminó de leer La Metamorfosis de Kafka, decidió ser novelista. Y Borges decía que su primer contacto con la ficción fue Kafka. Imagínense. Entonces, lo que tenemos en esta narrativa contemporánea son modelos, modelos. Pero esos modelos vienen con características que son finalmente innovaciones técnicas para la novela. Ya, antes de ir a este punto, porque todavía tenemos tiempo, vamos a utilizar 5 minutos para, déjenme ver, para la separata. Vamos a ver nuestra separata para decirles hasta cuánto van a hacerla. Y ustedes simplemente, luego de leer las preguntas, colocan, por favor, los que nos están acompañando, las toman su desayuno, 5 minutos, colocan allí las claves. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Otra vez se me perdió mi separata. Un momentito. Ya lo tengo, ya lo tengo. Ajá. A ver, ¿hasta dónde tenemos? Creo que son las 5 primeras, las 4. Ya, 1, 2, 4. Sí, las 4 primeras. Por favor, 5 minutos para las 4 primeras preguntas. ¿Sí? Las 4 primeras preguntas sobre crimen y castigo. Sobre crimen y castigo. Vamos a ver. Ustedes me dan las claves en, en el chat. Sí, en el chat. Ahí lo colocan. Sí, pero mejor en bloque, ¿no? 1, tal, 2, tal, así en bloque, por favor. ¿Ya? Entonces, a ver, 4 minutos.
Excelente, entonces vamos a comenzar. Por ahí algunas dudas, pero estoy viendo 2A, 2D, 2E, 2D, 2A, 2E. ¿Qué es esto? A ver, 2A, 2E, 2D y vamos a ver qué sucede. Pero sí, vamos a ver. Primera pregunta. Me siento como en el valor de la verdad. Primera pregunta, a ver, es para completar. Es para completar, quiero ver aquí. La mayoría dice 1E, 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 1E. Sigo. E. Bueno, 20 golondrinas se hacen verano. La respuesta es 1E, enano. Sí. 2, que ha sido el talón de Aquiles de varios. Disculpen, tengo presbicia, así que, a ver, tenemos un fragmento y lo que noto es que, a ver, han marcado 2D, 2C, 2A. Dice Marmeladov, el padre de Sonia, el alcohólico, se dio un puñetazo en la cabeza, apretó los dientes, cerró los ojos y se acodó en la mesa pesadamente. O sea, en la mesa del alcohólico, no ahí en el bar. Poco después su semblante se transformó y mirando Raskolnikov con una especie de malicia intencionada, de cinismo fingido, se echó a reír y exclamó: Hoy he estado en casa de Sonia. He ido a pedirle dinero para beber. Ja, ja, ja. Y luego, ¿y ella te lo ha dado? Preguntó uno de los que habían entrado últimamente, echándose también a reír. Esta media botella que ve usted aquí está pagada con su dinero, continuó Marmeladov, dirigiéndose exclusivamente a Raskolnikov. Los que han marcado A, dice, la degradación económica de diversos personajes, pero aquí el protagonista, al menos de este fragmento, es Marmeladov, como de diversos personajes. O sea, yo no tomo en cuenta el fragmento. ¿Qué pasa? Y algunos marcaron C. Debe ser un buen distractor, digo. A ver, el predominio de la descripción del ambiente social. No. Eso es ser frío completamente y no tomar en cuenta, ¿sí?, lo que está sucediendo dentro de ese fragmento. Y por supuesto, usted sabe quién es Marmeladov y le digo cuál es la escena, porque aquí habla de una botella, pero le digo, ¿no?, lo que ha sucedido y uno va dándose cuenta qué se aprecia realmente en los diálogos. Porque hay aquí diálogos, serán pequeños, pero esto me sirve para hablar del carácter dramático. La respuesta es dos dedo, dos dedo. Muy bien, a los que marcaron. Y con lo otro, también en tres ha habido dudas. A ver, esto es cuál de las siguientes alternativas se puede identificar los temas mencionados. A ver qué ha marcado 3A, 3D, 3A, 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 3A. Solo alguien por ahí que marcó 3D. A ver, 3D. Rodion Raskolnikov decide entregarse y confesar su crimen. ¿No? Esa persona que marcó 3D, ¿no? 3D. Rodion Raskolnikov decide entregarse y confesar su crimen.
Voy a identificar los temas mencionados. A ver, un momento. Él decide, es aconsejado por Sonia. Eso debería estar, para aquellos que han marcado 3D, eso debería estar aquí. Sonia le aconseja y él lo hace. Él solo le confiesa a Sonia, pero Sonia le dice, entrégate. La respuesta es 3A, ¿no? 3A. Y por último, 4, a ver, 1, Raskolnikov tuvo que abandonar los estudios por problemas económicos, deja su carrera de derecho por falta de dinero, eso es verdadero. Y la 4, Sonia Marmeladova acompaña a Raskolnikov durante su condena en Siberia. Sí, pues, es verdad, lo acompaña hasta Siberia. La respuesta es 4, casa. Ahí no hubo dudas, todos han marcado 4, casa. Muy bien, entonces es de este modo. 1, enano, 2, dedo, 3, amigo, 4, casa. Ahora vamos, entonces, gracias a todos los que han participado, ¿sí? Vamos a las características de esta nueva narrativa, de esta narrativa contemporánea. Hay una visión universal e histórica del hombre que tiene que ver con la temática múltiple. Ahora las novelas tienen una temática múltiple. No solo se habla de los sentimientos o del lado familiar, sino que puedo tocar el hombre dentro de la sociedad, que sí puedo narrar lo que le sucede emocional o sentimentalmente con alguien, pero él también está dentro de un marco mayor y los otros personajes también. Por lo tanto, la temática no puede ser monotemática la novela, sino que la temática es múltiple. Y hay una temática que va a primar, pero se pueden recrear muchas historias con distintas aristas dentro de la novela. Y ahora, entre las innovaciones técnicas, el punto de vista del narrador va a cambiar, porque se desplaza al narrador omnisciente, que lo sabía todo, que lo veía todo, que te decía cómo es el personaje, qué está pensando, qué le va a suceder, qué está a punto de decir, qué está a punto de soñar. Ese narrador omnisciente que lo contiene todo, lo sabía todo. Y lo que van a hacer los autores de los novelistas es no solo que el personaje principal o los personajes principales o los protagonistas cuenten la historia, sino que todos puedan contar la historia, incluso los personajes secundarios cuenten la historia. Y en esa medida, y en esa medida, nace la multiplicidad de voces. Y esto va a ser muy difícil para el lector, porque no olvidemos que el lector está acostumbrado a ser llevado de la mano por este narrador omnisciente, a que los planos sean lineales, que no hayan saltos temporales, por el conocimiento ahora del cine, por la aparición del cine, ahora hay saltos temporales. Recuerden que en el cine tenemos imágenes y tenemos a protagonistas en la historia que se encuentran en el presente, pero dan saltos hacia atrás. Ahí está el flashback, o si no, saltos hacia adelante también. Y lo mismo va a suceder en la novela, la analepsis y la prolepsis. Si todos hablan, si todos tienen la posibilidad, todos los personajes, de contar la historia desde donde están ubicados, ellos mismos van a escoger su temporalidad. Por lo tanto, habrán rupturas cronológicas. Eh, Hay un suceso y en torno a ese suceso hay pensamientos. Y si todos hablan, hablarán desde una perspectiva muy particular. Por eso, cuando sucede en la ciudad de los perros el robo del examen de química, tenemos al poeta que habla desde un pasado cercano, antes de ingresar a la escuela militar. Tenemos al BOA
que habla de un pasado muy remoto, desde un pasado muy remoto, y que recuerda su niñez antes de llegar a la escuela militar. Tenemos al jaguar, que se va bien, bien atrás desde cuando su familia lo abandona y él es criado por madrinas y padrinos, por tíos. Es decir, que no están ubicados en el mismo plano temporal todos. Y esto supone que el lector tenga que reconstruir la historia. También está el uso del monólogo interior. El monólogo interior, ¿cómo reconozco el monólogo interior? Primero tengo que saber qué es el monólogo interior. El monólogo interior, cuando tú lees los libros de teoría, te dicen es el fluir de la conciencia. Peor no entiendes. Dice, ¿cómo es ese fluir de la conciencia? El monólogo interior es un pensamiento que no se dice, es un pensamiento íntimo. Y eso nos pasa, ¿no? ¿Y cómo va a ser el novelista para recrear ese pensamiento íntimo? Porque ustedes están escuchando, pero en este instante dicen, ay, ¿a qué hora va a acabar esto? ¿No? En su mente, ¿a qué hora va a acabar esto? Y para comer mi tamalito, mi pan con tamal y mi cafecito recién pasado. Está pensando usted. Eso, ese es el fluir de la conciencia. Ahora, ¿cómo traslado eso a la novela? Fácil. Para reconocer eso como lectores, para reconocer que, este personaje está en un monólogo interior, no debo tener a ningún narrador, porque ahora no tengo el narrador omnisciente, pero está el narrador objetivo, el que es el testigo, pero que no está dentro de las vidas de los personajes ya, porque aparece están los personajes para contar sus historias. Ya, ese narrador no debe interceder, ni aparecer, ni interrumpir. Y luego, como es un pensamiento, no debe haber un tú, un interlocutor. No es un diálogo. No tienes estos dos elementos, estás frente a un monólogo interior. Ahora sí, vamos a la metamorfosis de Kafka. Novelita corta, muchos hasta el día de hoy se confunden y dicen que es un cuento. Es una novelita corta, publicada en 1915, que llama mucho la atención, primero por el título, La Metamorfosis, y luego por la vida también de Kafka. Kafka que vive un intenso trauma, ese trauma que queda como una herida y que de vez en cuando yo me imagino que trauma miraba la costa, perdón, que Kafka miraba la costra, ¿no? De esta idea, de este vínculo triste que mantuvo con su padre. Llegó a pensar Kafka que su padre no lo quería, que lo aborrecía por las peleas, ¿no? Que tenían, la falta de comprensión y de comunicación que luego se plasma también en la metamorfosis. Ya, antes de pasar al personaje principal, Gregorio Samsa, que se convierte en insecto en la novela, quiero que me hable de la fecha de publicación, 1915. ¿Qué pasó antes? A ver, como evento, ¿no? Como hecho trágico, como marco, como contexto, ¿qué tenemos? 1915. El 14 creo que empezó la Primera Guerra Mundial. Primera Guerra Mundial. ¿Y qué dejó una guerra? ¿Qué más? Porque esa guerra se extiende, desde 1914 hasta 1918. ¿Qué más? No me digan, como en un salón estábamos y mis angelitos me dicen, les digo, les hablo sobre hechos históricos que deberían estar en nuestro imaginario y me decían, un momento por favor, me decían, pero Miss, todavía no tratamos ese tema en historia. ¿Qué?
No, es que cuando les hablo de la Revolución Francesa y los principios que primaban en esta revolución, que eran como una especie de consignas, me dice, pero todavía no hacemos la Revolución Francesa, Misa. No, pues, son como hechos, como grandes referentes que no debes olvidar. Ya, creo que, aparte de lo que ha dicho, que me parece muy bien, es un gran marco, esto de la Primera Guerra Mundial, ¿qué más tenemos? La Revolución Rusa es en el 17, en febrero. ¿17? La Revolución Rusa, esta novela se publica en 1915. ¿Cuándo se da la Revolución Rusa? En el 17, ¿no? Ya, entonces estamos un poquito lejos. Tenemos la Primera Guerra Mundial, que se va extendiendo, y luego El modernismo también puede ser, ¿verdad? ¿cuál? El modernismo. Ya, pero el modernismo, o sea, ¿cuáles son los elementos que te hacen pensar que hay modernismo o que está cerca al modernismo? Por favor, díganlo. Sé que lo están pensando. La Segunda Revolución Industrial, ¿no? Humanismo. Por ahí, pero ¿por qué lo dices tan bajito? Comienza fuerte y después te... Ya, es Ah, momento del ha dicho desayuno. la segunda Maca. revolución industrial. ¿Mm? ¿La primera o la La segunda Segunda Ah, revolución? La la segunda Revolución, segunda. revolución industrial. ¿Qué pasa en la segunda 14. revolución industrial? Maquinización de suministro, Correcto, correcto. Y entonces el hombre vive asustado porque puede ser reemplazado una Por la máquina. máquina. por la máquina. Y entonces si es reemplazado por la máquina, va a perder su trabajo. ¿Cómo se sostiene? Es como hoy. ¿A qué le tiene miedo el hombre, el profesional? ¿A qué le tiene miedo hoy? A la Díganlo. Robot, la IA. A la IA, a la inteligencia artificial. Es el nuevo cuco. No se han hecho sendas ensayos. No, estas son las carreras que no van a ser reemplazadas por la IA. Esta sí, ¿no? ¿Qué supone la segunda revolución industrial? No tengo la data, pero va hasta 1914, ¿no? Porque la primera, de 1870 a 1914, y esta novela se publica en 1915. Y entonces la gran víctima, el chivo expiatorio de lo que, lo que está en ciernes, que es, porque todavía no vemos los resultados de la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Y lo otro, que es la segunda revolución industrial, tiene como resultado a un hombre como Gregorio Samsa convertido en insecto. Ahora, durante mucho tiempo he escuchado que lo más importante es saber o determinar qué tipo de insecto era, cuando nosotros deberíamos pensar, porque lo ofendemos así a Kafka, deberíamos ir por el lado metafórico y simbólico. ¿Qué supone la conversión metafórica en insecto? Y les pregunto entonces, este hombre como Gregorio Samsa,
que me parece genial Kafka cuando no te dora la píldora, no te hace una introducción, no te hace una semblanza de Gregorio Samsa como para que te encariñes, sino que tenemos en un pispás a este personaje que se levanta convertido en insecto. Ya está. Es como vas a pelear, eres el boxeador y Kafka te mete un knockout en la primera. Entonces, ¿qué haces? ¡Wow! Te quedas atrapado, ¿no? Dices, ¿qué sucedió aquí? Y además, no es de que tiene cabeza voladora, no es que se eleva por los cielos, no, se convierte en insecto. Mira tú el resultado de esta segunda revolución industrial. Cuando tú escuchas la palabra insecto, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? La verdad. No me digas cucaracha, chanchito de tierra, ve al nivel profundo. Puedes colocarlo en el chat. Insecto. ¿Qué me decían sus compañeros? Me decían, no me importa, no me importa, no me importa. No tiene relevancia, es insignificante. Yo no ando por la vida viendo qué le pasará a los insectos. No es relevante, no es importante, insignificante, vacío, un punto irrisorio. ¿Qué más? Otros me decían asqueroso, repugnante, pero en la mayoría de los casos es no sirve, inútil hablar sobre un insecto. Entonces, ¿qué supone que el personaje de esta obra, que era un vendedor de telas, un comerciante que viajaba, era un ejemplo en su trabajo porque era puntual, se portaba muy bien, honesto, y de pronto un día, y voy a decirlo así, no que se convierte, se siente insecto, ¿y qué pasa? Aparece su jefe hasta la casa, tumba la puerta, ¿no? Insulta y irrumpe en la habitación de ese trabajador que solo un día falta porque se siente insecto. No lo quiere la sociedad, no lo quiere su jefe porque sale huyendo al verlo, no lo quiere porque ya es inútil, no le sirve. Pero tú el último refugio que tienes es tu familia, ¿no? ¿Y qué pasa en su familia? La madre lo ve, le da náuseas y se desmaya. Así que Samsa decide siempre esconderse porque no quiere que su madre se desmaye. Y el padre lo contiene, lo apoya. No, el padre lo repugna, le da de comer, incluso humillándolo, le tira, en una oportunidad le tira una manzana, ¿sí? Y esta se incrusta en el lomo, metafóricamente en el lomo de Gregorio, y allí se queda y se pudre. O sea, su padre lo repugna porque ahora tiene que trabajar, ¿no? Porque la persona que trabajaba y pagaba las cuentas, bueno, ahora es un insecto. ¿Sí me entienden esta metáfora del insecto? Metáfora. Y, y la gente está obsesionada con el trabajo, que no se pregunta cómo estás, cómo te sientes, si te sientes bien. La gente no le interesan los sentimientos, como hoy, ¿no? Como hoy. Y este padre que ahora tiene que volver al trabajo se obsesiona tanto que duerme con su uniforme de trabajo. Pero eso también es metafórico. No quiere decir, oye, qué loco, ¿no? Cómo duerme con su uniforme. Qué gracioso. No. Este sistema capitalista que estaba ingresando con fuerza
necesita a individuos homogéneos. Y el uniforme representa eso. Todos iguales, que permanezcan, ¿sí? Y que piensen también de la misma forma, ¿sí? Sujetos que en masa se sirvan en esa fábrica, de ese trabajo. Y lo que tenemos es justamente eso. Un hombre que cuando se ve convertido y se siente insecto, ningún miembro de la familia, no sé si se han dado cuenta los que han leído, le dice, oye, vamos a llevarte al hospital. ¿Qué ha pasado? Ninguno. Y entonces ahí te das cuenta como lector, ah, no, esto es metafórico. Quiero que entiendas que con esta conversión en insecto dejas de ser humano, pero no físicamente, sino espiritualmente. El mundo ha perdido la humanidad, como hoy, como hoy. Ya no eres humano, ¿no? Has perdido los valores de la humanidad. ¿Por qué? Porque tu vida es monótona y lo único que te interesa es trabajar y pagar tus cuentas. Y vives con ese miedo, ¿no? Porque ahora si antes eran las fábricas y los trenes, ¿no? Y esta industria del vapor, bueno, ahora está la electricidad, ¿no? La energía, el cine, el automóvil. Y los tiempos son vertiginosos y tienes que correr, tienes que acelerarte. Y los sentimientos no importan. Grete, que es la hermana, Grete, que es la hermana, decide cuidarlo, dice yo me voy a encargar, pero incluso él siendo un insecto, cuida a su hermana. Y cada vez que su hermana ingresa a limpiar su habitación, él se esconde para que ella no se sienta mal de verlo. Tienen inquilinos porque no hay dinero, pues, y tienen que subsistir. Así que han alquilado, ¿sí?, la casa y los inquilinos están en la sala escuchando cómo toca Grete el violín. De hecho, bueno, el humano siente, uno de los placeres es la música del ser humano, ¿sí?, no del insecto. Por lo tanto, estamos frente otra vez a una metáfora. Yo me pregunto, ¿cuántos esconden a sus insectos? ¿Cuántos han decidido esconder a los insectos en sus casas? ¿Cuántos o cuántas veces nos hemos sentido insectos o nos han hecho sentir insectos también? Pero bueno, él está escondido. Gregorio Samsa dice que hermosa música. Recuerdo que yo iba a hacerle estudiar a mi hermana porque ella tiene muchas virtudes, tiene talento para la música. No se pudo. Él siempre con la angustia. Ese es el sujeto moderno, un hombre angustiado. Y sale de pronto, movido, como les digo, por esta especie de placer que necesita el hombre. Y los inquilinos al verlo se asustan y dicen, ¿dónde estuvo este insecto? ¿En qué escondrijo? Pero se asustan aún más del trato del padre, porque el padre lo repugna, le grita, lo humilla, ¿no? A veces envuelve el periódico y lo golpea, ¿no? Como si fuese, como si fuese un animal.
y lo lastima, lo hiere emocionalmente. También lo ha herido físicamente, ¿no? Y los inquilinos molestos se van. Y es allí donde yo creo que comienza a morir Gregorio Samsa, porque escucha que Grete también molesta porque era una entrada económica la permanencia de los inquilinos. Grete dice, yo creo que es momento de deshacernos del bicho. Y esto mata a Sansa, lo mata. Y él se deja morir, ya no come, la tristeza lo invade, porque él creía que Grete lo quería. Entonces el sujeto moderno es un sujeto que primero, esta conversión te dice que ha perdido la identidad en este mundo moderno. Por eso es que aquí al final le dicen la alienación. ¿Y qué es? La pérdida de la identidad. Hay un cuento hermoso de Ribeiro, Alienación. No sé si lo han leído. Claro que allí es la pérdida de identidad en un nivel inferior, porque esta es una pérdida de identidad que la que le sucede a Sansa, que tiene que ver con una simbología y una alegoría máxima. Pero en el cuento de Ribeiro tenemos, no sé si recuerdan, ¿qué han leído de Ribeiro? Si no han leído, no me molesto, pero tenemos que ser honestos. ¿Han leído Alienación? Hay un negrito que quiere ser blanco, ¿no, Betsabe? Ya. ¿Y por qué quiere ser? Ya, Gino, no lo has leído, ahora lo tienes que leer. Porque está enamorado de Keka. Y Keka es blanca. Miren, aquí tómenle foto a esto, porque una vez que se deja morir Gregorio Samsa, que se deja morir es que ¿qué le pasa a los insectos cuando mueren? Metafóricamente, ¿no? ¿Qué le pasa a los insectos cuando mueren? No pasa nada, pues, ¿no? No pasa nada. Gregorio Samsa muere y lo tiran a la basura. La familia llora protocolarmente unas cuantas lágrimas, pero luego están, oye, sí, qué buen bicho era, ¿no? Sí, que la clásica que cuando mueres reconocen una serie de virtudes. Recién, ahí están otros temas. Y muere, pero ¿y ahora? Porque este mundo moderno subsiste y te traga, ¿no? Prácticamente te traga. Así que el padre voltea, luego de llorar, pues, ¿no? Por Gregorio, ya fue suficiente, y luego la mira a Grete y dice, yo creo que nuestra hija ya está en edad de casarse. Por supuesto, con un matrimonio conveniente, claro está. ¿Ya le tomaron captura? Un matrimonio conveniente, para que vean ustedes, no importan los sentimientos y aún se concertan los matrimonios, ¿no? Ahí está el comentario, el trabajo impuesto por el sistema opresor ha deshumanizado al hombre. Bueno, el sistema opresor se refiere al sistema capitalista. Sufre el rechazo de la sociedad, pero yo creo que lo más dramático es el rechazo de su familia. Eh, es un sujeto, se ha convertido en un sujeto marginal, en un sujeto marginal. Aquí están las claves, les agradezco su atención, son ustedes inteligentes, talentosos y bueno,
¿Bobby? ¿Quién es Bobby? Pero ella, sí, ya me había olvidado, Keka. Ah, no, pero no te preocupes, Xiomara. ¿Cuál es el final de ese cuento de Ribeiro? Sensacional, ¿no? Yo digo, ¿cómo un hombre como Ribeiro, de la clase media alta, podía leer los códigos de la clase? Él se hizo blanco a fuerza de maquillaje. ¿Qué pasó con Keka, Xiomara? Ese final es espectacular. Y yo por eso digo, ¿cómo ese hombre que era de la clase media alta? eh, Xiomara, tú creo que eres de derecho, ¿ah? Vas a derecho. Vete al grano, al grano, al grano, al grano. Al grano, puntual y exacto. ¿Qué pasó con Keka? Xiomara les está contando la historia. Bueno, eh, lecturas profundas, superficiales y profundas, ¿correcto? Bien, gracias. ¿Qué implica humillar? Gracias, Milagros. Así puedo, les envío para los que no han leído el cuento, porque tienen que leer un cuento de Ribeiro. Y entre los obligatorios está Alienación, y también Los gallinazos sin plumas. Dos. Después lees Los merengues por las azoteas. Sí, 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 hay un cortometraje, Gino, también. Pero los cuentos de Ribeiro te enganchan, así que mejor leerlos. Mejor leerlos. No son como las novelas del realismo, que ahí yo les digo alto cuando tengan tiempo. ¿Ya? Gracias, nos vemos, cuídense. Ya vamos por la próxima semana, la sesión 5. No se olviden, nos vemos, gracias.